Hablar hoy sobre un asunto que es establecimiento de praderas y desde ya dejo claro que para dentro de 8 días, además del quiz de vocabulario, gracias, va a haber quiz de las dos clases que ya hemos tenido, o sea, la de la clase pasada y la de hoy. ¿Okay? Entonces ya vayan comenzando a estudiar. Se van a dar cuenta que se va a juntar mucho material, entonces mejor ir evaluando poco a poco antes de que evalúe todo de una sola en un solo golpe ahí van estudiando por lo menos. Ya cuando sea el momento del parcial, entonces ya por lo menos estos dos temas ya lo tienen estudiado, solamente van a repasar. Entonces, bueno, establecimiento de pradera, o sea, aquí la cuestión es, bueno, profesor, esta materia llama pastos y forrajes, entonces, bueno, pues la pregunta del millón, ¿cómo sembrar pasto? ¿No? ¿Cómo se siembra? De diferentes maneras, ¿no? Desde la forma más artesanal hasta la forma más tecnificada y con todas las de la ley. ¿Bien? Lo primero que pues yo siempre recomiendo, ¿no? Y le digo a todo mundo que tiene finca y que quiere trabajar con ganadería bajo sistemas de alimentación a praderas, es que lo básico que hay que tener es un plano, ¿cierto? El plano es muy necesario porque este plano que está aquí, por ejemplo, es el plano de la finca de la granja experimental de la Corhuila. Venga, de pronto apaga un momento la luz acá para que ustedes lo vean. ¿Ok? Aquí, para los que se están ubicando, esta es la vía que va hacia el sur, ¿cierto? La vía que va hacia Campo Alegre, esta es la vía que va para el Rivero. Entonces, esta es la entrada de la finca, ¿no? Aquí están las instalaciones, el lago, y todos esos son los potreros. Como ustedes se pueden dar cuenta, el área de la finca, el total de, pues hay una controversia si son 19, 21 hectáreas. Yo lo que he leído es que tiene 21 hectáreas en algunos documentos, de las cuales 3 hectáreas pues son no utilizables porque no aprovechables para actividades agropecuarias, sí, pero sí para servicios ambientales como son los corredores biológicos que están en los extremos. Pero bueno, hasta eso, como usted se puede dar cuenta en este plano, está demarcado, ¿cierto? ¿Qué área es para corredor biológico y qué área es realmente para actividad agropecuaria, para casa, reservorios de agua? Y pues sería un poco pequeño, si gusta yo les puedo compartir este plano, si alguien está interesado, pero aquí aparecen, ¿no? Unos números que están muy pequeños, porque pues la calidad de la imagen acá no queda muy bien, pero aquí está, es cuántos metros cuadrados tiene cada potrero de estos. Y eso es indispensable porque, por ejemplo, como lo vamos a ver, esa es la base de cualquier presupuesto en una finca, saber qué área voy a trabajar. Yo voy a, por ejemplo, sembrar pasto y voy a contratar o así yo tenga el tractor, no voy a operar para mecanizar esta área, yo tengo que saber pues qué tan grande es para así calcular lo más básico que es, por ejemplo, cuánto combustible me voy a gastar ahí, la inversión que hay que hacer, o si voy a pagar por ese servicio, no, entonces eso generalmente lo cobran por hectárea, ¿no? Entonces yo tengo que saber decirle al trabajador, al contratista, pues qué área es, ¿no? Que es que son 2 hectáreas, 1 hectárea, para así mismo sacar un presupuesto. ¿Ok? Bien, entonces sigamos. Plano, muy importante. ¿Cómo lo puedo hacer? Páguenle un topógrafo. Si usted necesita un plano para legalizarlo para hacer escrituras, para legalizarlo ante el Agustín Codazis, ese plano lo tiene que hacer un topógrafo. Porque los topógrafos, ellos, así como los veterinarios firmamos, tenemos tarjeta profesional, y eso nos sirve, por ejemplo, solamente para comprar algunos medicamentos, y solamente nosotros los podemos comprar. El topógrafo, la firma del topógrafo es solamente la válida para registrarlo ante el Agustín Codazis. Es decir, si yo le quiero demostrar al gobierno que esta tierra es mía, tiene que hacerse un plano y ese plano tiene que ser respaldado por un topógrafo, si no el Agustín Codazis no te lo acepta. Ahora, si usted simplemente lo que quiere es tener la información, el área que tengo, eso lo puede hacer un ingeniero o hasta ustedes con los celulares, ya viene el GPS y algunas aplicaciones que usted puede descargar. El Google Earth, ¿cierto? También te sirve para hacer ese tipo de levantamiento y son muy precisos, la verdad. Yo antes desconfiaba, pero por ejemplo hace poco estábamos extendiendo una tubería en un sistema de riego y yo llevé el decámetro. Y el muchacho, un muchacho dijo, no, hagámoslo con el GPS del celular, y yo como desconfiado, entonces dijo, hagamos una cosa, extendamos el decámetro, los 50 metros, y él después recorrió los 50 metros con el GPS del celular, y pues los 50 metros en el GPS dieron 49 punto algo metros, o sea que es muy preciso realmente, ¿ok? Obviamente pues, bueno, hay que tener el equipo de todos modos. En la compra de tierra, de terrenos con el Estado, la topografía
va incluida o...? Yo estoy haciendo eso en este momento con una finca que es de la familia, bueno, con mi hermana lo estamos haciendo y nos tocó entregar un plano y ese plano lo hizo un dibujante técnico, pero él trabaja asociado con un topógrafo, entonces él hace los planos y el dibujante solamente le pone la firma. Y nos tocó con Agustín Codazzi. ¿Ya es ley? Sí, eso es ley, eso es ley. Sí, no, es que, o sea, yo sí lo voy a meter algo al Estado es porque yo estoy reconociendo que eso es mío y tengo escrituras. Y las escrituras válidas solamente se hacen a partir de un plano con Agustín Codazzi, o si no hay que hacerlo. En la cuestión no es contraria, digamos, yo compro al Estado o le compro a usted. Sí. Usted tiene que darme... Claro, yo te tengo que dar una escritura con un plano y un plano registrado ante el Agustín Codazzi. Los GPS sí miden los relieves bien de todo. Sí, sí, lo miden bien. Sí, porque por ejemplo, ya en la finca esa finca le estoy comentando el San Garzón y más de como el 70% es ladera. Y lo hemos medido con GPS 2 veces, 2 personas diferentes y a un potrero que era 5.5 hectáreas y el otro día 5.40 y algo hectáreas. Entonces, bien, sí, muy bien, es muy preciso. Bueno, entonces aquí estamos hablando, realizarán, lo segundo es, bueno, yo conociendo el área, pues ustedes ya vieron esa disciplina de suelos, ¿no? Con el profesor Henry, que pues me parece que debe ser un buen profesor, no he entrado a una clase de él, pero pues por lo que él habla parece buen profesor. Eso es muy fácil de hacer, realmente esto no es muy complicado, un análisis de suelo vale 150.000 pesos y ya viene con recomendaciones, como lo vamos a ver ahorita. Realmente es algo muy necesario si uno quiere trabajar en finca y quiere tener buenos resultados. Simplemente recordando, ¿cierto? La mayor parte de nuestros suelos, como veíamos en la clase pasada, gran parte, ¿cierto? Son como 30 millones de hectáreas las que son destinadas para la actividad pecuaria, para la tenencia de ganado. Pero ese suelo que se ha destinado para esa área está en un avanzado o está en grado de degradación, de erosión, ¿cierto? Hay varios tipos de erosión, ¿cierto? Está la hídrica, la eólica, la química y la física. Nosotros tenemos un problema de degradación, ¿cierto? Que es más física, ¿cierto? Esto de acá, y es por problemas de compactación. Acá está, ¿ok? El ganado, muchachos, tiene un problema, y es que, bueno, no es un problema, ellas en la evolución antes tenían también 5 dedos, o tal vez más, no sé cuántos tenían, pero ellos los fueron perdiendo y decidieron andar solamente en 2 dedos. Les fue más beneficioso andar en 2 dedos. El problema es que ellas literalmente andan entaconadas, o sea, de los 2 dedos realmente no andan en los 2 dedos, sino en las punticas de los dedos. El área con la que ellas se apoyan en la pezuña es muy pequeño. Cada animal adulto puede llegar, un toro tranquilamente puede llegar a 800 kilos, 600, 700 kilos. Lo que quiere decir que imagínate, si pesa 800 kilos, son 200 kilos en cada pata y apoyados en una pequeña área y haciendo presión hacia el suelo. Entonces la compactación que esos animales hacen es bastantísima, ¿ok? Solución para ese problema de compactación, 2. ¿Cierto? La primera es mecanización, por eso ahorita vamos a hablar sobre tractores, maquinaria para romper la estructura del suelo y permitir que se oxigene. Porque el problema de acá, me olvidó sacar esa imagen, ahorita se las muestro. El suelo, del 100% del suelo, más o menos un 25% del suelo es oxígeno, es aire. Y cuando yo compacto el suelo, ese 25% se pierde. Automáticamente la planta puede morir o baja su crecimiento porque ellas también respiran a través de la raíz, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a encender la luz porque si no de pronto se me duerme. Si es que ya no están ahí vía... Bien. Y pues este tipo de erosión hídrica, física, por ejemplo, es muy producto, muy resultado de la tala de árboles, ¿no? Los árboles son los que precisamente evitan que por lo menos hacen barreras cortavientos, ¿cierto? Siembran varios árboles en las cercas para que el viento cuando llegue ahí pues pegue menos fuerte y no me levante el suelo y se lo lleve, la erosión. Bien. Pero la misma siembra de árboles no compactaría el suelo debido a las raíces. No, la raíz por el contrario va rompiendo la estructura del suelo y va abriendo poros. Ahí lo mejor, y eso pues lo voy a hablar más adelante, pero pues ya hablé, ¿no? ¿Cierto? Era para hablar más adelante. Es el pasto, ¿cierto? Hay un problema, o sea, el ganado es el que compacta el suelo, ¿cierto? Pero curiosamente el pasto lo puede solucionar. ¿Por qué? Tenemos el pasto acá, ¿cierto? Aquí va creciendo mi planta, ¿no?
pero resulta que en la misma proporción que el pasto crece hacia arriba, también crece hacia abajo, ¿ok? Y la raíz del pasto puede que no sea tan grande, frondosa, ¿cierto? Y fuerte como la raíz de un árbol, pero penetra. La raíz del pasto puede llegar hasta 2 metros de profundidad en un pasto que es bien viejo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el detalle? Cuando viene el ganado, ¿cierto? Se come la parte aérea, ¿ok? Y la planta pues comienza a generar hojas nuevas porque le es más barato sacar hojas nuevas que recuperar las que queden. Y curiosamente, lo mismo que hace en la parte de arriba, también lo hace en la parte de abajo. Saca las raíces viejas, también se mueren y comienza a generar raíces nuevas. Cuando esa raíz que en un momento fue joven, bueno, madura, todo fuerte, muere, se descompone y deja un canal. Y ayuda a romper también la estructura del suelo. El secreto con el ganado, como lo vamos a ver en algunos videos que ustedes van a unos talleres que van a resolver con videos, es la rotación, ¿cierto? Sí. Tener poquitos días el ganado para que no me hagas tanto daño compactando el suelo, ¿ok? Poquitos días, ojalá un día solamente pisando el suelo de ese potrero. Sacarlo y dejarlo el periodo de descanso, 21, 31 días, 21, bueno, 25, 35 días dependiendo de la especie de pasto, para que precisamente en ese espacio de tiempo crezcan raíces nuevas que rompan la estructura del suelo y enmienden, ¿cierto?, el daño que hizo el ganado pisando en ese lugar. Entonces realmente, por eso es que el árbol, en cambio el árbol, ¿cierto?, el árbol crece, ¿cierto?, saca una raíz frondosa, ¿cierto?, y esa raíz puede durar años. ¿Ok? Años. Entonces esta raíz realmente, pues sí, ayudó a descompactar, pero hasta un momento de su vida ya después quedó ahí. El ganado viene y pisa, ¿cierto? Y esto no lo va a destruir el pisoteo del ganado. ¿Ok? Lo que pasa es que este árbol me puede ayudar generando nuevas raíces y haciendo lo mismo que hace el pasto, pero es que el árbol tiene un periodo de vida delimitado, ¿cierto? Y después de que ya envejece, pues su ritmo de crecimiento es más lento. Entonces este efecto positivo se va disminuyendo. En cambio el pasto constantemente está renovándose. Entonces ahí viene la reflexión, ¿cierto? La ganadería es buena, o sea, la ganadería mal manejada es la que está destruyendo el medio ambiente, pero el mismo pasto, la misma ganadería tiene herramientas para poder enmendar todo el daño que hemos hecho con el suelo, con el ambiente, con el agua, con los ecosistemas, ¿ok? Entonces, para que ustedes vayan aprendiendo desde ahora eso y pues de pronto si ustedes son de los que creían que sí, que la ganadería es mala, pues sí, hay una ganadería mala, pero hay otra ganadería que cuando es bien manejada me ayuda demasiado. Yo creo que una sobrecompactación del pasto no generaría una filtración. Sobrecompactación del pasto, pero eso sería si yo tuviera, por ejemplo, 50 vacas en 2 hectáreas por 10 días. No, mal manejo de rotación. Sí, por mal manejo de rotación, pero sí, yo puedo tener tranquilamente 50 vacas en 1 hectárea y que se coman todo lo que está en 1 hectárea en un solo día y después sí, que se vayan. ¿Entiende? Y queda, inclusive cuando uno hace eso, que son altas rotaciones, es cuando usted ve que el pasto queda así como bien parejito, como si hubiera pasado una máquina. Porque es que la vaca, muchachos, o sea, hay que pensar en el comportamiento normal de ellas, ¿bien? Primero, que ellas ahí son matriarcales, no manda el macho solamente está para preñar y proteger, ¿ok? Pero la que manda realmente es la matrona, es una hembra que es la más vieja generalmente. Todo el mundo sigue a esa hembra, a la que manda, a la líder, ¿ok? Cuando usted cambia de potrero el ganado, ustedes tienen que entender que, o sea, la matrona, la que manda, ¿cierto? La líder solamente va a quedar contenta hasta que ande todo el potrero y se dé cuenta que efectivamente ese potrero es seguro, ¿ok? Si usted le da un potrero de 3 hectáreas, hasta que ella no ande las 3 hectáreas y atrás se va todo el rebaño de ella no va a quedar segura y no va a comenzar a comer. ¿Ok? Y en ese recorrer, o sea, andando las 3 hectáreas, por ejemplo, si es ella y otras 30, imagínense esos 31 animales andando y pisando el pasto. Y hay un detalle, pasto que pisa el ganado, nadie más se lo come. Si lo orinó, si lo defecó, una vaca se echó, ¿cierto? Y pues se echó encima de una buena cantidad de pasto. Ese pasto estaba bonito, verdecito, pero paila, después de que ella se levanta, queda el olor de ella en el pasto y después viene otro animal, lo huele. No, ese pasto está sucio. Para ella ese pasto está sucio y no se lo come. Entonces, usted, en cambio, bueno, si usted le da 3 hectáreas, pues hasta que no las ande, no queda contenta. 5 hectáreas las va a andar y va tumbando pasto. Ahora, si son 30 vacas
y llegan a un potrero de 1/4 de hectárea o de media hectárea, créame que eso es lo que sucede. Entra la hembra, ¿cierto? Pum, analiza, aquí está, ellos ven la cerca. Ellos saben que la cerca es un límite, pero también entienden que la cerca es una protección para ellos. Si ella entra y ve la cerca, no, si no, el potrero es pequeño, no, es seguro, pum, de una a comer. Y todos los otros a comer. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle, ustedes lo van a ver en los videos que siempre recomiendan, potreros pequeños. ¿Cuál es el problema de eso? O sea, ¿por qué todo el mundo no lo hace entonces si aparentemente es tan fácil y tan beneficioso? Porque para poder dividir una finca se va en cerca, y la cerca es cara. La madera es cara, el alambre es caro, la mano de obra es cara, ¿ok? Hacer los huecos es difícil, y más si estamos en el verano, ¿ok? ¿Sí? Pero una pregunta, en cuanto a lo que usted decía que si la vaca se echa pizca, los animales vienen, entonces cuando mezclan que ese mismo potrero ingresan caballos, ellos se alimentan de todas formas, con ellos no va, porque pues yo no lo sé. hacen es porque como el caballo pues arranca el pasto desde más abajo, pues por la cuestión de los ritmos superiores, entonces pues ¿cómo es ese comportamiento? O sea, ¿con ellos no se incluye o...? No, sí, de igual forma si un caballo se echa, después la vaca entra, es que ya le tiene que oler a pasto, y el caballo también. Pues yo no sé mucho de caballo, la verdad sé casi nada de caballos porque a mí esos animales solo para trabajo, me gustan solo para trabajo, así de lujo, de tenerlos, así, paso fino, no, yo no soy amigo de esas cosas, las respeto y todo, pero pues no, lo mío son las vacas, ¿ok? Entonces yo no sé mucho de caballos como para decirte, pero lo único que sí te sé garantizar es que si el caballo se echa, hay que dar el olor del caballo, llega la vaca y... No señora, ella no se va a comer ese pasto, ¿ok? Interesante lo que ya mencionaba de la altura, ¿no? Para que ustedes ya vayan pensando que es muy diferente darle de comer a una oveja, a una cabra y a un caballo, ¿ok? Y a un bovino, ¿bien? Listo. Eso tiene que ver con la etología, con el comportamiento alimentario, ¿bien? Estamos aquí con nuestro pastico, ¿cierto? Listo para comerse. ¿Qué es lo que sucede? La vaca, ella comienza literalmente de arriba hacia abajo. Ella, porque es que tiene la lengua. O sea, dígame, ¿qué otro animal usted ha visto en la naturaleza que tenga, o de los que nosotros tenemos, los animales domésticos, ¿no? Tiene una lengua tan larga y tan hábil como la del bovino? Ninguno. ¿Cierto? La vaca come principalmente con la lengua. Entonces ella manda el lengüetazo, enrolla hojas, las arranca o las pone, ¿cierto? Las enrolla, las mete a la boca y después con los incisivos inferiores, no sé si ustedes ya lo saben, pero ellos arriba no tienen dientes, ¿cierto? Tienen ese el paladar duro. Entonces cogen el rollo de pasto, lo meten a la boca, después cierran la boca y hacen el efecto de guillotina. Por eso es que ustedes ven que realmente cuando el ganado come, el corte es bien limpiecito. Queda así como si hubiera sido con una tijera, porque es que ya sabe que no puede matar al pasto, ya sabe que el pasto le va a dar de comer en un futuro. Si ella se pone a arrancarlo, a maltratarlo realmente, no hacer un corte limpio, ese pasto se va a morir. Por eso es que no hay que guadañar los pastos, ¿ok? Eso a veces hay que hacerlo, pero hay que evitarlo lo máximo posible porque la guadaña, usted dice, no, pero la guadaña está afilada y tiene buen filo y es una cuchilla. Sí, pero es que ya tiene una velocidad que es un corte muy violento. Cuando el pasto cuando la guadaña corta el pasto, disculpe, realmente usted va después, va y mira y el tallo está todo astillado, todo cortado, quebrado, ¿me entiende? En cambio la vaca no, la vaca es un corte precisito, para que el pasto no se maltrate y vuelva a rebrotar. Entonces lo que hablaba la compañera, ¿cierto? Los caballos, la vaca comienza a comer de arriba hacia abajo y eso es perfecto, porque por eso yo puedo controlar la altura de entrada y salida. Lo que veíamos en la clase pasada, ¿cierto? Pasto tiene una altura de 30 centímetros, el bovino comienza a comer y a bajar, y va bajando, ¿cierto? El estrato hasta que llegue a los 15 centímetros, si es una braquiaria, por ejemplo, y yo digo, para ahí, ¿cierto? Ya saquemos el ganado, porque si baja más, ya veíamos la clase pasada que aquí están las reservas que necesita el pasto para poder rebrotar, eso no puede pasar. Bacano con la vaca, bacano con la cabra también tiene este hábito alimentar, de arriba hacia abajo. Difícil con el caballo y difícil con las ovejas. Allá tenemos un problema en la finca de la Corhuila, hay nomás como 20 ovejitos, pero esos ovejitos acabaron la finca. La acabaron, usted vaya y eso da tristeza, para el Valle de las Tristezas realmente no hay paz, y son los ovejos, esos 20 ovejos. Porque el hábito de ellos es de comer de abajo hacia arriba, y los caballos también le tiran desde abajo, entonces matan el pasto.
¿okay? Por eso alimentar ovejos y alimentar caballos es bien complicado, y lo mejor es trabajar con pastos que no tengan este tipo de crecimiento, es decir, que sus reservas estén en el tallo. Entonces, ¿qué pastos, profesor? Los que tienen reservas en la raíz, ¿como cuáles? La estrella, el pasto estrella. El pasto estrella, la grama. Usted coge la grama y la corta a nivel de suelo y eso vuelve y rebrota otra vez, a veces hasta con más vigor. ¿Ok? El estrella es muy bueno para los caballos por eso. Y todos los derivados de la estrella que los vamos a ver, el Tifton 85, el Jigs, ¿ok? Todos esos pasticos de estrella mejoradas. Bien. Bueno, entonces aquí aparece, pues, recordando las clases de suelo, realmente pues esto es más de agronomía, pero uno tiene que entender, ¿cierto? Que es un suelo franco, limoso, arcilloso, que existen diferentes proporciones. ¿Qué es lo que uno tiene que saber? Que si mi suelo, por ejemplo, es muy rico en arcilla, ¿ok? Voy a tener, ya desde ya tengo que entender que voy a tener problemas con infiltración del suelo, que mi suelo es muy posible que sea susceptible a encharcamientos. Y si eso sucede, ya ustedes están entendiendo con mi materia que hay pastos que no se soportan el encharcamiento y por consiguiente para mi finca no serían buenos. Contrario, por ejemplo, con los suelos arenosos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la Coahuila? La Coahuila tiene suelos más arenosos, por eso es que se seca tan rápido el suelo, porque no retiene humedad. ¿Ok? Pasa el agua rapidito y se seca. Entonces, aquí nos conviene tener pastos en estos suelos arenosos que aguanten la sequía, y existen esos pastos que aguantan la sequía. Ya hay pastos muy mejorados, lo que pasa es que obviamente esa semilla es mucho más cara y la gente pues a veces tiene dificultades para hacer la inversión. Composición del suelo, pues yo ratifico mucho en esto, ¿cierto? Bueno, ocupa huecos, bueno, hay huecos, ¿cierto? Donde está el aire es muy importante para el buen desarrollo de cualquier cultivo. El pasto es un cultivo, pero tan importante como el agua y el aire también está la materia orgánica, sobre todo porque la materia orgánica es la fuente de nutrientes no solamente de la planta, sino de estos señores que están acá, microorganismos, hongos, bacterias, protozoarios, ¿cierto? Vuelven y juegan ellos. Ellos son la base de la estructura de cualquier sistema productivo, ¿ok? No solamente animales, pues, seres tan microscópicos, sino también algunos más macroscópicos, como por ejemplo estos de acá, ¿ok? E inclusive estos, los topos. Mire, ¿qué está haciendo el topo? Canales, es decir, metiendo aire al suelo. ¿Qué está haciendo la lombriz? Canales, metiendo aire al suelo. Un indicador de fertilidad en su finca es la presencia de lombrices. Si llueve y no le salen lombrices, si usted no ve la cagabotica, ¿no? El montoncito de barrito así, si usted no ve eso en su finca, muchachos, preocúpese. Su finca tiene serios problemas de erosión, su suelo no es fértil, ¿ok? Y la infertilidad de su suelo está basada principalmente en que no hay de esto, ¿ok? ¿Cuándo fue que estuvimos en estos días? Que yo vi tanta mierda seca. Ustedes han visto que ahorita ustedes van a los potreros y está toda la materia fecal totalmente sólida, así, o sea, no, y hay veces que pasa el tiempo y usted sigue viendo la misma plasta, bosta ahí encima y que no se degrada cuando se supone que, pues no, que eso es fuente de materia orgánica y poco a poco se va incorporando al suelo. ¿Ustedes han escuchado cuál es el problema de la ¿Han escuchado qué es la ivermectina? Claro que sí, ¿cierto? Mucha gente aquí ha escuchado la ivermectina. ¿Han escuchado cuál es el problema de la ivermectina? ¿Qué problemas han escuchado que tiene la ivermectina? ¿Baja la producción de leche? ¿Baja la producción de leche? No. Realmente, en teoría sí, es un buen fármaco. Eso es un desparasitante. Este de acá. Vea, la palabra que usted, el bicho que usted está buscando es este de acá. El escarabajo. Ese bicho. ¿Ok? La ivermectina es muy buena, es buenísima. Si usted tiene un ganado con parásitos, usted le pone eso y eso lo limpia. El problema ¿cuál es? Que es muy fuerte. ¿Okay? Y por ejemplo puede transmitirse en leche, o sea, puede ser eliminado en leche y pues después nosotros vamos a consumir ivermectina, ¿no? Hay ivermectina para consumo humano, la hay, usted la puede conseguir en las veterinarias, ¿ok? Pero el problema es la resistencia a antibióticos, aunque esto no es la ivermectina no es un antibiótico. Yo tengo una amiga que estudió conmigo y está en Europa y ella trabaja con resistencia a antibióticos. Y ellos están muy preocupados porque la gente pensaba que no hay problema con la ivermectina porque la ivermectina no es un antibiótico, entonces no va a generar resistencia a antibiótico.
Resulta que ellos han encontrado allá en Europa que hay bacterias que cogen la ivermectina, ¿cierto? Y crean canales para defenderse de la ivermectina, que después medios para defenderse de la ivermectina que no los afecta, no las afecta, pero es algo que está en el ambiente, entonces ya la identifican, crean algo para defenderse un mecanismo para defenderse de la ivermectina, y después ese mecanismo les termina funcionando para protegerse de los antibióticos. Entonces, ese es un problema muy serio, muchachos, porque imagínense que usted le dé, no sé, una enfermedad, la gangrena. O sea, hoy en día el que le dé gangrena es porque definitivamente no tuvo acceso a un antibiótico. Usted se cortó, se le infectó, usted se pone un antibiótico y se salva de una gangrena. Pero imagínese que usted compre un antibiótico, se lo ponga y no le funcione. Y usted nunca se ha puesto antibióticos en la vida, o ha utilizado muy poco antibiótico, pero resulta que la leche venía con ivermectina y le hizo generar a usted una resistencia a antibiótico. Eso puede pasar. ¿Okay? Por eso es que hay que tratar de... y lo que ya, o sea, la ivermectina ya hay moléculas... bueno, y el problema con la calidad del suelo es que la ivermectina se elimina en la materia fecal. ¿Ok? La materia fecal cae al suelo y no es que ella yo pensaba que era así, yo pensaba que era que la materia fecal se desintegraba y se metía en el suelo, y no, eso es hasta el que hace eso es esto, ¿cierto? Es un escarabajo. Este escarabajo en su ciclo de vida, él va a la bosta del animal, o sea, hay escarabajos estercoleros para la materia fecal de todas las especies, ¿ok? Hay unos que les gusta más la materia fecal del bovino, entonces van y hacen bolitas, ¿ok? Y las arrastran. Y van y las meten, hacen huecos en el suelo, ¿ok? Meten la bolita de materia fecal y ahí ponen sus huevos, ¿ok? La idea es que después el huevo eclosiona, sale la larva se alimenta de la materia fecal y sigue el ciclo biológico. El inconveniente es que el bichito va inocente, coge la materia fecal de un animal que tenía ivermectina, ¿cierto? Se lo lleva allá al suelo, lo coloca allá, pone sus huevos, sale las larvas, come materia fecal con ivermectina y obviamente se muere. Entonces, por eso es que usted va para Ovo. Ovo es muy ganadero, pero Ovo tiene mucho ese problema de que usted vaya allá y la materia fecal está ahí encima y eso no se desintegra. Usted juega frisbee con esas plastas de materia fecal, usted puede jugar frisbee tranquilamente, ¿ok? Y el problema es ese, por eso es que ya la ivermectina se está mandando a recoger, a que no lo recomendado es no utilizarlo porque indirectamente te está acabando con la finca, ¿ok? No solamente con esos productos que se le aplican a los animales se pueden acabar esos microorganismos. Si usted va, por ejemplo, yo estoy en una finca en Campo Alegre, me llevaron allá para hacer una asesoría y yo fui a lo básico a hacer esto, a tomar una muestra de suelos. Y me llamó mucho la atención, esa finca antes era de puro arroz, o sea, mucha historia de arroz, y la querían volver ganadera. Y yo fui allá y pues uno mira la materia orgánica, ¿no? Lo que dice en la diapositiva, ¿no? Que el suelo tiene materia orgánica, es que es muy importante. Yo fui allá y esos suelos tenían capas como así de grandes de materia orgánica, o sea, de tierra negra, negrita, pero ni una lombriz, o sea, no había ni un bichito, ni un quiste de nada, o sea, nada, cero insectos en ese suelo. ¿Por qué? Por la cantidad de químicos que le echan al arroz. Por eso, y por eliminar esos microorganismos, es que esos ganaderos, pues, o sea, los arroceros, para poder compensar ese error, pues tienen que meterse la mano al bolsillo y comprar químicos, fertilizantes, promotores de crecimiento, hormonas vegetales, o sea, hay que meterle un montón de cosas a un cultivo hoy en día para que dé resultado. ¿Por qué? Porque matamos a estos señores. En ese caso, ¿se puede incorporar las lombrices a esas tierras? ¿O ya No, eso lo que hay que hacer es una desintoxicación del suelo a partir de más empezar por las bacterias. Colocar las bacterias, uno comienza por eso y las venden, gracias a Dios ya las venden en tarros y usted las diluye en agua y las coloca en los sistemas de riego y esas bacterias hongos, bacterias y hongos. Lo primero que hay que empezar es por trabajar con bacterias y hongos. Ellas se encargan de ir recuperando ese suelo poco a poco, solitas ellas van a llegar. Usted métale bacterias, o esas bacterias, esos hongos que se mataron por los químicos son las que hay que recuperar y ya las venden, gracias a Dios, en frascos. ¿Pseudomonas, profe? Hay pseudomonas, hay azospirillum, hay micorrizas, hay rhizobiums, hay cualquier cantidad, gracias a Dios. Por eso es importante, cuando uno no le explican eso, cuando uno ve microbiología, yo casi pierdo microbiología, la verdad, yo la pasé, creo que la profesora me ayudó, la verdad, microbiología. Yo no le veía el sentido de la microbiología hasta que comencé a estudiar la parte de los rumiantes. Cuando me di cuenta que era que el secreto de la vaca eran un montón de bacterias, hongos y protozoarios, ahí le di el sentido al negocio.
Cuando me di cuenta después de que los suelos necesitaban bacterias, hongos, protozoarios para poderse desarrollar, para que no se esterificaran, ahí entendí realmente para qué sirve la microbiología. Pero en el debido caso que usted presentó en el contexto de la finca arrocera que iba a volverse ganadera, Sí. a una dieta implementada con bacteria a la posicultura, que solamente como se comentaba el semestre pasado, que renovó un terreno que era ciertamente ácido, creo que era, o solamente no era tan fértil, que lo colocó como porcicultura y el suelo mejoró mucho. Pero pilas porque eso es un tiro en el pie. Pilas, porque eso es muy bueno, ¿cierto? En Antioquia, pues ahí, si usted quiere ir a fincas porcícolas buenas, váyase para Antioquia. Eso, pues los países son muy buenos en muchas cosas, hay que admitir. Y esa gente es muy juiciosa para el campo. Le meten plata al campo y tecnología al campo. Ellos tienen muchas porcícolas grandes, entonces pues, y tienen sistemas tradicionales de jaula, y esa jaula hay que estarla lavando porque pues esa materia fecal de orina hay que sacarla de alguna manera. Hacen unas lagunas de oxidación y después esa agua pues la utilizan para regar cultivos. Eso es muy bueno, pero eso es un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque la materia fecal de los porcinos tiene muchos nitritos y nitratos. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo les hablaba del trébol? Y que les decía que el trébol era muy bueno, pero que si el ganado comía mucho trébol se intoxicaba con nitritos y nitratos y que parecía una rabia. Pues ellos comenzaron a aplicar tanta porquinasa líquida o sólida que sobresaturaron los suelos con nitritos y nitratos y ya son suelos que están era cavidad. Ese es un ejemplo de degradación química. Es un suelo que aparentemente se ve bien. De hecho, para el pasto es tan bueno que ese pasto ya crece verdecito, rápido, pero con tanto nitrógeno concentrado adentro que si viene una vaca y se come ese pasto se intoxica. Y es, no, ahí sí, eso es un problema porque hay que esperar a que pase el tiempo y se lleve eso. Pero, o sea, eso ya esta finca está, o sea, no se podría utilizar para ganadería, tal vez para otro tipo de cultivos. De pronto, por ejemplo, yo le metería caña de azúcar, por ejemplo, y me dedicaría un tiempo, años, a producir caña de azúcar para que la caña secuestre, o maíz, meterle maíz, o sea, pero ya para ganadería, para tener ganado no te va a servir. ¿Okay? Toca meter es un cultivo que absorba mucho nutriente tipo caña, tipo maíz, gramínea, que crece rápido, ¿okay? O sea, dedicarlo a la agricultura por mucho tiempo hasta desintoxicar el suelo de todos esos nutrientes, todos esos nitritos y nitratos, y ahí sí volver a meter ganado. Ya queda, eso es un tipo de degradación química, un suelo que usted aparentemente lo ve muy bien, pero realmente, por ejemplo, para ganadería no le va a servir. Pero bajo una dieta para los porcinos, haciendo unos niveles de nitrato bajo. No sé si usted lo que está hablando es de la porquinasa, muchachos. Sí. Lo que pasa, la porquinasa para alimentación animal. Bien, cuando yo estaba los concentrados se hacen de dos cosas, o sea, un concentrado busca básicamente dos cosas, energía y proteína. La energía, nosotros tenemos muchas fuentes de energía, la yuca, la papa, o sea, lo que sea carbohidrato, maíz, caña de azúcar. El problema nuestro es la proteína, porque la principal fuente de proteína es la soya. Y díganme ustedes, yo estoy seguro que aquí nadie ha visto la soya en la vida. La hemos escuchado, el Soy Plus, o sea, pero nadie ha visto un cultivo de soya en la vida. En Colombia somos pésimos para cultivar soya, entonces toda la soya es importada y por consiguiente es muy cara. Bien. Entonces, pues, los nutricionistas acá en esta región tenemos que buscar alternativas para poder suplir esa proteína. En la universidad en la que yo estudié, en la Universidad del Tolima, teníamos un profesor que ese man era muy bueno porque creo que todavía es muy bueno porque él precisamente trabajaba en eso. Entonces él buscaba era lo que para nosotros es basura, lavasas. Él hacía muchas dietas con la basa. De hecho, cuando se pensionó de la Universidad del Tolima, se fue para el Santander. Allá se lo llevó una empresa muy grande porcícola a que montara dietas a base de lavasas y residuos de restaurantes para cerdos. Y el man las formula y son buenas dietas. Y con él nosotros trabajábamos, para alimentación de rumiantes, trabajábamos con porquinasa. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes ven que el cerdo come puro concentrado, puro maíz y soya. Pero prácticamente el 45% de lo que el animal come se defeca intacto. Entonces, él lo que hacía era coger toda esa materia fecal, ¿cierto? Esa porquinasa, mezclarla otra vez con maíz, con soya, pero ensilarla. Nosotros vamos a ver lo del ensilaje, ¿cierto? El ensilaje es genial.
porque el ensilaje es una técnica barata, ¿cierto? Una técnica de fermentación que hace con que el pH caiga por debajo de 5.5. Resulta que por debajo de 5.5 es tan ácido que ninguna bacteria patógena es capaz de sobrevivir. Nosotros ensilábamos mierda, ¿cierto? Y por ejemplo lo hacíamos hoy, eso, y todo el mundo con máscara, así, con asco, pero después lo poníamos a ensilar. Veníamos 21 días después y lo abríamos y ya no olía a materia fecal de cerdo, olía a pura fruta deshidratada, se lo juro, a pura fruta deshidratada. Y le hacíamos pruebas microbiológicas y estaba limpiecito, y se lo dábamos al ganado y engordaba. Mierda, materia, qué pena la palabra, pero eso es materia fecal porcinaza. Entonces, nosotros los países pobres que no tenemos una agricultura desarrollada tenemos que buscar alternativas, ¿bien? El problema es lo de las vacas locas, ¿no? Sí. El problema es la vaca loca, que el prión, ¿no? No es, el prión, no sé ustedes si saben qué es un prión. ¿Saben qué es un prión? ¿Qué es un prión? Proteína. Bien, muy bien, claro, no es un virus, no es una bacteria, es una proteína, muchachos. ¿Quién mata eso? El bueno es que usted le cae un prión, usted mismo, échese la bendición, pague, récele a Dios porque usted se va, eso no lo para nadie, ¿ok? Eso no lo para nadie, hasta ahora, ¿bien? Entonces esa es la alerta, pero yo creo que si uno lo maneja muy bien, eso se puede manejar. Además tengo entendido que el problema del prión es cuando es entre especies, ¿no? De rumiante a rumiante. Aquí es monogástrico, de un cerdo a un bovino, entonces teóricamente ahí no hay problema. Hay un profesor también que yo lo conocí, hace algo muy similar, pero es con las vísceras de pescado, ¿ok? Sí, no, las vísceras, no harina de pescado, las vísceras, la mojarra, las agallas, las tripas, todo eso lo mezclan también con maíz molido, con aprecho, con yuca, con soya, lo ensilan y 21 días después, listico para dárselo al ganado. Y lo peor es que esos animales no se lo comen, se lo devoran, les encanta, ¿ok? ¿Cuál es el detalle? Ya para que lo vayan metiendo en la cabeza, si quieren hacer eso en sus fincas, no se le puede dar a ganado de leche, porque si usted le da porquinaza, la leche le sabe a cerdo. Y también se puede hacer, si usted le da vísceras de pescado, la leche le da saber a pescado. Y lo otro es la gallinaza, esa también se puede utilizar. Si usted se la da a una vaca de leche, la leche le va a saber a pollo o a gallina. Entonces, en ganado de leche no se puede utilizar. Ganadería para carne, para engorde, sí se puede utilizar, pero hay un detalle, ¿cierto? Por ejemplo, si usted va a matar los animales con 500 kilos, entonces solamente le puede dar porquinaza, vísceras de pescado, hasta los 450 kilos. O sea, es decir, 50 kilos antes de que llegue al peso de sacrificio, hay que suspenderlo, para que la carne después no le vaya a saber a pescado, a cerdo o a gallina. ¿Ok? La carne de la vaca le puede saber. Claro, una carne, si usted le da hasta el final, después usted vende el animal y después el que se lo coma, la carne le va a saber a pescado. Y créame que eso se va a saber, porque obviamente eso es algo muy anormal. Eso la gente lo va a denunciar. Adelante. ¿Y qué le iba a decir yo? Bueno, bien. Entonces, por ese detalle, no muchachos, eso hay que hacerlo, o sea, eso es ingenio. Realmente hoy en día en Colombia el que sobrevive y el que se le da bien con la producción animal es el que innova y el que trata de bajar costos principalmente en alimentación. Es que imagínese lo bueno que puede ser que usted tenga sus cerdos, los porcinos son buen negocio, o sea, eso, a veces el precio del cerdo cae, pero imagínese con que usted consiga cerrar el ciclo, que la materia fecal de los cerdos usted se la pueda dar a su ganado. O sea, ahí créame que ese es el tipo de economía que realmente se persiste en el tiempo. Donde usted, una finca en la que usted, por ejemplo, la cerca la aprovecha para tener frutales. Entonces ahí tiene, yo conocí una finca que era productora de heno. Y ellos, desde que llegamos nos dimos cuenta que todas las cercas, todos los límites eran puro limón Tahití. Puro limón y unos árboles grandes, bonitos. Hasta ese día una muchacha que iba a ser una candidata al reinado, ella se puso a chupar limón y se le quemó la boca. Paila, se perdió porque quedó como Homero Simpson, de verdad, así como la barba. No coman limón en el sol, les quema la piel, les daña la piel. Pero entonces, hablando con el señor de la finca, ni naranja, los cítricos no los coman al sol, más los que son ahí blanquitos porque se les quema se tienen que quitarle la cáscara, el problema está en la cáscara, ¿no? Detalle, ahí tip para la vida. Bueno, el caso es que el señor decía que en su finca él pagaba la mano de obra, él la pagaba, toda la mano, él tenía ganadería, tenía la producción de heno y los limones.
Y los limones obviamente los cuidaba, no era que los tenía ya la de Dios, no, él era con agrónomo y todo. Él decía, yo con los limones pago la mano de obra del Tahití, del ganado y del heno. Decía, solamente con el limón. Decía, a mí me queda librecito todo lo que me da el heno y el ganado. Opa, qué buen negocio. Entonces, muchachos, es que ese es el secreto del campo. No es para flojos, definitivamente el campo no es para flojos, y hay que ser muy inteligente en el sentido de cómo ganar dinero y cómo no darle el dinero a otro, sino que se quede conmigo. Por ejemplo, pues voy a dejar de comprar concentrado y más bien voy a hacer, por ejemplo, utilizar la porquinaza, la materia fecal de mis cerdos o la materia fecal de mis gallinas para alimentar, al menos hacer el levante de las terneras para que salgan más bonitas. Okay, no voy a utilizar la porquinaza toda la vida del animal, pero si en un momento de la vida, por ejemplo, una novilla no da plata, solamente da gastos. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no alimentarla con algo bueno, que es algo muy barato, que lo produce mi finca? Pero poderla sacar bien bonita, que engorde bien, que crezca bien, para que cuando ya entre en lactación y me vaya a dar la platica, pues me dé buena plata. Bueno, volviendo acá al asunto del muestreo del suelo, recuérdelo, no, yo sé que eso lo hicieron ustedes con el profesor Henry, simplemente recordándolo, ¿no? De que uno tiene que saber, o sea, el secreto del análisis de suelo es cómo tomo la muestra. Y yo siempre se los digo, muchachos, vea, a todo el mundo le digo, y por eso he tenido discusiones, por algo tan básico, el palín, la pala que va a utilizar, el palín, el balde y la bolsa, tienen que ser nuevos, muchachos. No vayan a trabajar con palines prestados, ni con palines que ya se manejen en la finca, porque aunque usted no lo crea, que el palín lo lavaron con detergente, el detergente es hecho con carbonatos, es decir, que está contaminado de calcio. Y el calcio es un elemento fundamental para el crecimiento de una planta. Imagínense que usted le gana a su suelo rico en calcio y usted pues no busca calcio para el cultivo, resulta que no, era el detergente con el que lavaron el palín o el balde. Cogen baldes para lavar la ropa, para colocar ahí la ropa en detergente y se van con ese balde a hacer el análisis de suelo. No, muchachos, si van a hacer esto, tienen que hacer la inversión. Si le dicen, es que vaya y saquen una muestra de suelo, lo primero que usted va a colocar en cuánto va a cobrar es el valor del palín, del balde y de la bolsa. Y después de que haga el trabajo, le entrega el palín y el balde al de la finca. Vea, ustedes ganan un palín y un balde, yo igual se lo cobré. ¿Ok? No, en serio, hagan eso, muchachos, para que les salga un buen resultado en la finca. Y más si es su finca, no la que usted quiera analizar. ¿Cuántas muestras? Mínimo unas 10 muestras por cada lote. ¿Ok? ¿Cómo las voy a tomar? De manera aleatoria, no es del mismo punto. Las 10 muestras aquí, no, vean, usted se da cuenta que, ¿sí? Sí, de la finca. Y también se puede utilizar, si usted lo va a guardar solamente para eso, solamente lo limpia con pura agua. Y ojalá que sea agua de una quebrada. No agua de la llave, porque la llave tiene cloro. Hasta eso, muchachos. En la finca de La Corbula tenemos la ventaja de que el agua viene de un pozo profundo. Entonces es agua que no es tratada, pero es muy potable. ¿Okay? Uno puede tomar agua de la llave allá porque el agua es, bueno, que venga directamente de la bomba, no que venga de un tanque de almacenamiento. Ya por el tanque no respondo, pero yo sí sé que el pozo profundo de la finca es agua potable. Uno puede abrir la llave y tomarla sin ningún problema. Bien, listo. Todo bien. Por acá. Esto es un análisis de suelo, ¿cierto? Anteriormente se llamaba Corpoica, ahorita es Agrosavia. Este análisis uno lo muestra. Yo cómo hago estos análisis de suelo. Yo me voy para el servientrega principal de cada ciudad. Ok, usted lo puede hacer. Aquí quedan granjas. Usted se va para granjas y dice, no, es que yo necesito el kit, quiero comprar el kit para muestras de suelo de Agrosavia o de Corpoica. Ok, y ellos le van a vender a usted una bolsa con unas instrucciones. Pues, no es muy caro. Usted se lo lleva, toma la muestra y después vuelve con la bolsa ya con su muestra y dice, no, necesito enviar esta muestra a Agrosavia. Ok, y usted la envía. Ellos, obviamente, usted después los contacta, hace todo el trámite previamente, ¿no? Usted paga unos 150.000 pesos y después de más o menos unos 20 días, ese es el problema de los análisis de suelo, que se demoran mucho en salir los resultados porque son pruebas muy largas, muy extenuantes. Entonces, si usted va a cultivar mañana, tuvo que haber hecho esto hace un mes, ¿ok? O si no, no va a tener el resultado a tiempo. Un mes antes tiene que tomar la muestra y enviarla para que le llegue a tiempo los resultados.
Entonces, ¿qué le llega a uno? Pues esto es como la información, a uno le piden todo que usted qué va a sembrar, eso es lo bacano, a uno le hacen, uno tiene que llenar un cuestionario donde le preguntan que dónde está la finca, el municipio, la vereda, el tipo de suelo que usted ve, si usted lo conoce, qué va a sembrar, qué había sembrado, a qué se dedica la finca, para ellos darte los resultados, ¿cierto?, del análisis, ¿cierto? ¿Cuáles son por lo menos los parámetros que yo más miro en un análisis de suelo? El primero, el pH. El pH está ahí de primero porque es realmente el más importante, ¿ok? Como yo creo que ustedes vieron en la clase del profesor Henry, ¿cierto? El pH tiene un problema y es que si es ácido, va a interferir con el intercambio de nutrientes y con la capacidad de la planta de absorber nutrientes. Por eso es que yo tengo que analizarlo, porque si me sale ácido, pues tengo que colocar una enmienda, que generalmente son cales, materia orgánica, yeso, calcáreos, ¿no? Existen las herramientas para hacer, hay cal líquida, hay cal sólida. El caso, este es de la finca de La Corvila, nosotros tenemos un privilegio y es que tenemos un pH neutro. Esa finca tiene buen pH, es un suelo arenoso, pero no es un suelo de mala calidad. Lo que sí somos es bajos en materia orgánica, ¿ok? 1.7 cuando lo ideal, bueno, relativamente bajo, de 2.5 para arriba sería como lo ideal que nosotros tuviéramos en esa finca. Otra cosa que yo miro, la capacidad de intercambio catiónico, porque esto lo que me dice es la capacidad que tiene el suelo de intercambiar iones, ¿me entiende?, de liberar nutrientes, de que la planta los pueda absorber posteriormente. Y nos damos cuenta que es una capacidad baja, ¿ok? Esto se da, esta capacidad de intercambio catiónico baja, cuando es baja, es porque generalmente está correlacionado con bajos niveles de materia orgánica. Muchachos, la materia orgánica es la base del suelo, ¿ok? Cualquier problema que usted tenga en el suelo, métale materia orgánica, compostaje, gallinaza, por ejemplo, pero gallinaza tratada, y usted va a ver cómo todos los parámetros del suelo le comienzan a mejorar, ¿bien? Hay uno que, por ejemplo, en praderas uno mira mucho y es el aluminio, ¿ok? El aluminio. ¿Por qué? Creo que aquí hay unas diapositivas que lo muestran, unos análisis. Ahorita venga, a ver si lo tengo acá o no. No, creo que no lo tengo. Eso es más de suelos, ¿no? Resulta que en el suelo hay 3 villanos. Eso lo explico en la clase de... Ya me acordé. En el suelo hay 3 villanos, que siempre uno también los mira a ver cómo están esos villanos. ¿Hay muchos malos o hay poquitos malos? ¿Cuáles son esos malos? Y el hierro. ¿Cuál es este? Aluminio. Manganeso. Y hierro. Esos 3, muchachos. De los cuales los suelos que son más ácidos tienen en mayor cantidad, ¿ok? Y este es realmente el que se ha identificado como el más peligroso o el más nocivo para las plantas. Suelos que tengan mucho contenido de aluminio son suelos que generalmente tienen baja fertilidad. ¿Saben cuáles suelos son estos? Los de los llanos orientales. Todo lo que es Caquetá. ¿Es que yo no tengo una botella con agua? ¿Grandota? Sí, yo le tengo acá. Una botella con agua. Sí. Ya están preparando por allá. ¿Ya? No, pero tranquilo, vas a ir a ver dónde llegamos. Esto, los suelos del Caquetá, en el Caquetá, en el Meta, en Arauca, todo lo que es la región de los llanos orientales, la Amazonía también, son suelos, es tierra donde llueve mucho, ustedes lo saben. Y los que han ido por allá se dan cuenta de que el suelo es de color rojo. Sí, los que han ido por allá, es un suelo rojo. De hecho, si usted va con unos tenisitos blancos, allá le salen monitos, mínimo, le salen rojos, esos tenis, porque tienen mucha concentración de aluminio y además de eso tienen mucha concentración de hierro. Ese es el problema de los suelos de los llanos orientales. Por eso tienen baja fertilidad, son suelos muy lavados, como ha llovido tanto, entonces el agua ha lavado los nutrientes de ese suelo. Pero detalle, uno diría, no, entonces eso es lo peor que tiene Colombia. Pues el Brasil, muchachos, cuando ustedes vayan allá, los que hayan ido al Caquetá, por ejemplo, y vean esos suelos allá, el paisaje, y después se vayan para el Brasil, se van a dar cuenta que es como estar en el Caquetá. Y vean que el Brasil es uno de los mayores exportadores de maíz y soya en el mundo, y tienen estos suelos.
Entonces ahí viene lo que me decían también un profesor, es que no hay suelos malos, porque los suelos los venden en frascos, en bultos, en volquetas, en litros, ¿entiendes? O sea, hay tecnología para solucionar todos esos problemas. ¿Cómo es que esos manes con esta misma calidad de suelos tan mala que tenemos en Colombia llegan a ser potencia agrícola? Es porque le meten tecnología, ¿ok? Entonces estos tres, de los cuales, bueno, estos tres son los malos, ¿no? La gente siempre mira el aluminio, pero no se les olvide que tanto el manganeso como el hierro son malos. Como nos vamos a dar cuenta, en la finca de la Corhuila no hay aluminio, no hay problemas de aluminio. Tampoco hay problemas de manganeso, creo que el problema ya es el hierro, hay mucho hierro. Y ese problema lo soluciono con materia orgánica. Métale compostar. Humus, el humus líquido de lombriz, el humus sólido de lombriz, es genial para recuperar suelos. Démonos cuenta acá, mire, aluminio intercambiable, ni siquiera no detectable, ni siquiera, en esta muestra de suelo ni siquiera se detectó aluminio. Pero si miramos el manganeso, aquí está el manganeso, está abajo, pero miremos el hierro, ¿dónde está el hierro? Arriba. Hierro disponible, hierro, medio. El problema nuestro es hierro. ¿Okay? ¿Cómo lo solucionamos? Con materia orgánica. ¿Qué tipo de materia orgánica, profesor? Compostaje, puede ser el residuo del corral, ¿okay? Puede ser el residuo de los gallineros, puedo comprar humus líquido, humus sólido. ¿Sí? Esta muestra de hace cuánto es. Eso es del 2019, creo. O sea que probablemente si se realiza ahorita aparece abajo el hierro. No lo sé, de hecho con ustedes vamos a hacer un trabajo de muestrear porque aquí arriba el proyecto Vitech, ellos les salió un presupuesto para hacer 80 muestras de suelo y varias van a ser de la finca de la Corhuila. De hecho, si hay gente por acá que quiere análisis de suelo, los están feriando, ¿sí? Porque necesitan suelos de muchas partes del Huila, 80 muestras de diferentes partes del Huila, para poder calibrar un equipo que hay aquí arriba que permitiría hacer análisis de suelo muy rápido. Bien, esa parte también aparece ahí, no le voy a entrar mucho en detalle a eso, pero póngale cuidado que nosotros cuando hicimos eso, nosotros dijimos lo que yo le decía, ¿no? Ahí le preguntan a uno en el cuestionario, ¿usted qué va a sembrar y qué había sembrado antes? Nosotros dijimos, vamos a sembrar maíz para producción de ensilaje. ¿Qué pasa? Que no solamente te llega pues estos datos que muchos de ustedes, uy, pero ¿qué es eso? ¿No? Sino que ya te llega mascadita la información, ¿ok? Diagnóstico de los resultados del análisis, vea. Un agrónomo diciéndole a usted qué tiene su suelo. ¿Qué tiene su suelo? Y según lo que usted le dijo al señor al agrónomo al momento de llenar el formulario, no, voy a sembrar maíz. Ah, para sembrar maíz, entonces usted tiene, para sacar una buena cosecha de maíz, tiene que aportarle por hectárea 120 kilogramos de nitrógeno, 60 kilogramos de fósforo, 60 kilogramos de potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc y boro. Directo, o sea, ya te dice qué hay que ponerle al cultivo para que le vaya bien. Se lo dice. ¿Listo? Y además de eso le dice, bueno, ¿cierto? Si usted quiere, ellos le dan una recomendación también. Vea, esa cantidad de fertilizante, esa cantidad de elementos, usted los puede conseguir aplicándole esto al suelo. Sulfato de zinc, boras, esto es un fertilizante, ¿cierto? Un 10-20-20, ¿cierto? Y aquí le va diciendo, vea, y cuando aplicar en banda el momento de la siembra, hasta le dice cuándo aplicarlo, ¿ok? Vea, cuando el cultivo tenga 6 hojas o tenga una altura de 50 centímetros, aplique esto. Le dice eso, el agrónomo de Agrosavia te dice eso, ¿ok? ¿Cuál es el detalle acá? Este fertilizante. De esto que es lo único que no me gusta, este y este fertilizante. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver en la próxima clase, estos fertilizantes son formulados. Y es como los medicamentos. Vienen, le preguntan a usted, ¿usted quiere genérico o quiere de marca? De marca es más caro. Este de marca es más caro. Pero hay unos genéricos, que aquí no lo dicen porque para poderlo recomendar hay que hacer cuentas. Y para el agrónomo, pues él hizo un trabajo muy grande, pero para él eso es fácil. Es más difícil ponerse a hacer las cuentas más detalladitas con los genéricos. Entonces por eso es que él te manda un comercial. Lo que yo enseño en la clase que viene es cómo hacer que esta recomendación le salga al productor más barata.
a ustedes. ¿Cómo hacen para que esto les salga más barato? Porque estos comerciales son mucho más caros que los genéricos. Bien, y después de eso, pues venimos con la parte de... Listo, entonces analicemos la parte del suelo, ¿no? Lo segundo, realizamos un análisis de suelo y sabemos, pues de acuerdo a lo que queremos sembrar, qué hay que ponerle al suelo, ¿no? Ya conociendo eso, que hay que escoger ahorita cuál es el siguiente paso, escoger cuál es la especie que voy a sembrar y comprar la semilla, ¿ok? Lo primero que viene, que coloco, que explico con esta imagen, ¿cierto? Es que no sé si ustedes han dado cuenta que existe la semilla así, normalita, ¿no? Y existe estas que vienen con colores. ¿Sí la han visto alguna vez en su vida? Sí. Esta, si es el caso del pasto, esto es lo que llaman una semilla incrustada. Es decir, que tiene un recubrimiento. ¿Qué colocan en ese recubrimiento? Muchas cosas. Generalmente colocan fungicidas. Entonces desde ya ustedes deben tener en cuenta químicos, venenos, principalmente fungicidas, porque aquí esto es una fuente de nutrientes, estas son semillas, aquí hay comida, ¿ok? Y los hongos se pueden alimentar de él, ¿cómo? Son semillas de pasto, o la que sea, semillas que tienen dentro muchos nutrientes, no el maíz es una semilla que nosotros la utilizamos para alimentación porque tiene muchos nutrientes. Estas semillas también tienen mucho nutriente y son susceptibles al ataque de hongos. Por eso es que las casas comerciales la recubren con este producto, ¿no? Ese color es como para llamar la atención y advertirle a la gente que ahí hay algo, que puede ser un químico y que te puede intoxicar. Entonces, si usted manipula este tipo de semillas, tiene que lavarse las manos o utilizar guantes porque se pueden intoxicar. ¿Bien? También pueden colocar insecticidas para evitar que los gorgojos, por ejemplo, le caigan y se coman la semilla, que eso también nos puede afectar la salud nuestra. También le pueden colocar aminoácidos, fertilizantes, para que cuando la semilla nazca, pues tenga ya una fuente de nutrientes que le garantice que va a sobrevivir. Entonces, ¿cómo? En suelos pobres de nutrientes, Sí. es recomendable utilizar este tipo de semilla. Entre más tecnología tenga, pues mucho mejor. Aunque curiosamente, como esto pesa, Sí. ¿cierto? Esto pesa, esta semilla es más barata que esta. ¿Por qué? Porque esta tiene más semilla que esta. Y lo que vale es la semilla. Esto es una rociadita de un producto ahí que pues es un químico muy potente, muy fuerte, que en bajas concentraciones, es decir, bien diluido, da buen resultado. En cambio la semilla, si esto, aquí es donde está el botín, aquí es donde está lo que vale. El trabajo de producir, sembrar, cuidar y mecanizar para producir esto está aquí. Entonces por eso es que esta semilla que está descubierta es más costosa que esta que no lo está. ¿Yo qué prefiero? Esta. Entonces, ¿yo qué hago? Si con esto me toca utilizar 7 kilos, con esta pues 8 kilos. Compro 1 kilo a más. ¿Ok? Porque pues yo sé que viene menos semilla. Pero no es factible hacerlo de lo que hacen cuando cultivamos el maíz allá en la Coruila, en la finca. ¿Tratar la semilla? No, ahorita vamos para allá. Tratamiento de semilla. Bueno, pero ya que lo mencionó antes de que si lo tengo acá. Aunque yo lo explico cuando hablo de lo de maíz, ¿no? Porque, sí, muchachos, aún así yo no me confío. Lo que dice Juan es que yo no me confío. Yo sé que la semilla viene recubierta y esta vaina, pero yo no me confío. Yo siempre que voy a sembrar semilla de lo que sea, yo la enveneno. Yo después, el producto se llama imidacloprid. Tengo una pregunta, pero Sí. ¿uno puede hacer ese proceso pues, para no saltarme el fabricante y comprar el químico y luego aplicarlo? ¿Es muy complicado? No, por eso le digo, yo lo hago. Así me digan que viene con químico, que para no sé qué, yo lo hago. Porque es que, muchachos, o sea, como vamos a ver, a pesar de que yo lo coloco como un paso anterior, ¿cierto? Ya de escogerla, ¿cierto? Cuando yo la voy a sembrar, una cosa es comprarla y otra cosa es sembrarla. Al momento de sembrarla, ya he hecho una inversión muy grande que es en preparación del terreno. Imagínese ustedes en preparar el terreno, gastarse toda esa plata, sembrar algo que no nace. Si es suyo, le va a doler el bolsillo, ¿cierto? Si no es suyo, le va a doler el bolsillo al dueño de la finca y después te puede echar. Entonces yo por eso me aseguro, yo enveneno la semilla siempre, la que sea. Así diga que ya viene tratada, yo la trato. Pues no sé si la trataron a madrazo, realmente, ¿me entiendes? Yo sí la quiero tratar con un producto que me garantice. Aquí, ¿qué es lo que buscamos evitar? Que los insectos del suelo se coman la semilla, porque ahí hay larvas de insectos, hay insectos, ¿me entiendes? Enfermedades.
Se pueden alimentar virus, bacterias que se pueden alimentar de esa semilla. Necesito garantizar que nazca. Por eso yo siempre trato la semilla, o si no, estoy corriendo riesgo. Si yo no siembro, si no trato la semilla antes de sembrarla, créame que no duermo tranquilo. Lo que ya habíamos hablado la vez pasada, ¿cierto? Que existen las monocotiledonias y las dicotiledonias, ¿no? Ya eso lo hablamos. Las monocotiledonias pues son los cereales principalmente, y las dicotiledonias son principalmente las leguminosas, ¿no? Hay más familias, lo sabemos, pero para nutrición animal, para producción animal, esas dos familias son las que más nos interesan. Cuando hablamos de calidad de semillas, hablamos de varias cosas, ¿cierto? La calidad de la semilla está dividida en una pureza, ¿cierto? Física, una pureza genética, sanitaria y fisiológica. Pureza física: si yo compro semilla de pasto, yo solamente quiero semilla de pasto. Yo no quiero que venga con piedras, con palos, porque me están cobrando por 1 kilo de semilla. Si viene con piedras, con basura, pues eso es un robo, o sea, eso no me conviene a mí como productor. Pureza genética: si yo quiero comprar semilla de pasto braquiaria de cumbens, lo que yo espero es que me nazca pasto braquiaria de cumbens, no es que me salgan otras cosas. Pasa mucho a veces que las empresas que producen semilla pues son fincas. O sea, una empresa que tiene fincas grandísimas donde siembran maíz, lo que sea, lechuga, repollo, pero solamente para producción de semillas, ¿cierto? A ellos también les dan malezas, a ellos también les salen plagas en los cultivos. La cuestión es que si no tratan bien las malezas, las arbences, las plagas, muchas veces después cuando vengan y cosechen, pues se pueden llevar también las semillas de las malezas que habían en el cultivo de esa empresa. Por eso es que pasa mucho que la gente dice, ustedes de pronto lo pueden escuchar, que dicen: yo aquí no tenía esta maleza hasta que compré la semilla de tal pasto, o de tal maíz, o de tal arroz, y después de que yo compré esa marca, me comenzó a salir esa maleza. Puede pasar, y eso se llama pureza genética, ¿ok? Semilla que viene con otras especies, y eso puede ser un arbense después en mi cultivo. Sanitaria: que no venga con enfermedades, ¿no? Bien. Fisiológica: que si yo compro una semilla, la semilla, muchachos, ¿cierto? La semilla, otra más, no, ese no era esta. La semilla, ¿cierto? En este momento de su vida, ella está en un periodo de latencia. Ni está viviendo ni se está muriendo, está ahí congelada, ¿ok? Esperando que las condiciones óptimas para poder germinar. ¿Cuáles son esas condiciones? Humedad, temperatura, oscuridad, ¿ok? Entonces, si yo compro una semilla, yo espero que ya esté así, dormida, latente. No que me salga, por ejemplo, que yo abro el paquete y me salen un montón de semillas ya con raíces brotadas, ¿no? O sea, ya eso no me va a servir, eso no es pureza fisiológica, ¿ok? Sí, acá. Bueno, aquí lo explica, ¿cierto? Más o menos lo mismo que acabo de decir, pero entonces ya explicadito con cada uno de sus términos para que ustedes lo estudien y se lo aprendan, ¿ok? Lo entiendan, sobre todo más que aprendérselo es entenderlo también, aunque tienen que ejercitar la memoria. Bueno, aquí no como... La reproducción de las plantas, ¿no? Ya nosotros sabemos que existen, ya lo hemos hablado acá, creo que lo hablamos la vez pasada, que existen 2 tipos de reproducción, la sexual y la asexual. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no todas las especies borrajeras que nosotros vamos a utilizar para la alimentación animal se dan por semilla sexual. Muchas se dan es por material vegetativo, donde está acá la reproducción, creo que esta solamente es reproducción sexual. Bien. Aquí está la asexual, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Por esquejes. ¿Qué es un esqueje? Es una porción de la planta que yo la entierro y me sale una planta nueva. Acodos. ¿Qué es un acodo? Es una planta, ¿cierto? Literalmente, es una rama que yo la doblo, la entierro, ¿cierto? Y de aquí, créame que me va a salir una planta nueva. Entonces después yo simplemente corto y tengo mi nueva planta. Hay gente que lo hace, ustedes lo pueden ver en YouTube, hay muchos videos de jardinería en los cuales la gente tiene la ramita acá. Lo que hacen es hacerle una herida, quitarle la corteza, con mucho cuidado, solamente la corteza, y colocarle tierra. Ahí, en la rama, le colocan tierra y la envuelven con papel. No, eso es un acodo. O sea, el injerto es cuando usted coge, esto es un injerto, vean. Eso es un injerto, usted coge
una porción de una planta y la injerta, la mete dentro de otra y te sale un híbrido, ¿ok? Los acodos no son así, los acodos son, lo que yo le explicaba es que está la rama, ¿cierto? Está la ramita acá, ¿bien? Yo lo que hago es hacerle una herida acá para quitarle la corteza, después le coloco tierra y esto lo envuelvo con plástico negro, ¿cierto? Lo tapo completamente y lo dejo ahí. Y créanme que después de un tiempo ellos van, cortan aquí la rama, le quitan la bolsa y ahí ya hay formadas raíces. Entonces cogen, la cortan y ya sacan una nueva planta. Muchas plantas se reproducen. Las rosas, por ejemplo, que se reproducen de manera sexual también, así es que lo hacen y les va muy bien. ¿Cuáles especies nosotros reproducimos de esta manera sexual? Botón de oro, caña de azúcar, pasto de corte, principalmente esas. Tranquilos que con el tiempo se van a aprender el nombre científico y van a aprender de cuáles son los métodos de diseminación de esas especies. Aquí aparece pues realmente esto más como para frutales, los injertos nosotros no los manejamos, simplemente lo coloco acá como para que ustedes lo tengan claro de que es otra forma de reproducción de las plantas, pero no hay una especie así en la cual nosotros hagamos injerto hasta ahora. Esto sí es aquí lo que ustedes están viendo es una siembra de pasto estrella, pero a través de material vegetativo, ¿cierto? Entonces, vea lo que yo les decía a ustedes. ¿Cuál es la semilla del pasto estrella? Es un lote que sea pasto estrella. Ese lote, si es para semilla, usted sí lo va a dejar echar, es decir, que crezca de manera que se vuelva viejo. O sea, por ejemplo, que hayan pasado unos 3 meses, 2 meses, 3 meses. Ya para el ganado eso no sirve, porque ya está muy lignificado, viejo. Pero para semillas sí me sirve. Entonces yo ahí sí vengo con una guadaña, lo corto a nivel de suelo, ¿ok? Y vengo acá y contrato a los trabajadores para que rieguen el pasto y después le paso una rastra, que vamos a ver que es un equipo, para que lo entierre, lo mezcle con el suelo. Y créanme que después ahí eso se invade completamente de pasto estrella. Aquí es una maquinita para que ustedes vayan viendo de cómo es que hacen. Es una zaranda, ¿cierto? Son puras semillas de pasto, entonces así es como garantizan la pureza física en las semillas de pasto. Es una zaranda, el polvo, la basura va cayendo al fondo, solamente van siguiendo lo que son las semillas como tales del pasto, pues que se esté en ese momento pues procesando, ¿no? Antes de realizar cualquier siembra, muchachos, si van a trabajar con semilla sexual, hay que hacer una cuestión que se llama una prueba de germinación. Para la próxima clase van a tener que traer unos materiales, yo les aviso por correo electrónico qué es lo que deben traer, pero básicamente es toalla de papel absorbente, papel aluminio y semilla de la que ustedes puedan conseguir, ¿ok? De melón, de patilla, de cilantro, de maíz, de frijol, garbanzo, la que sea, pero tienen que traer 100 semillas, yo les coloco todos en el correo electrónico para que hagamos una prueba de germinación, ¿ok? ¿Qué es eso? Pues es evaluar antes de sembrar la semilla, aunque las bolsas de semilla atrás tienen la información de cuál es el porcentaje de fertilidad de esa semilla, es decir, cuánto va a germinar realmente, cuánto me van a hacer, uno no se debe confiar pues de lo que cualquiera le diga, ¿cierto? Entonces uno tiene que hacer esta pruebita de germinación de acá. Venga a ver si es lo que sigue, ¿sí? Vea que consiste básicamente en colocar 100 semillas en papel absorbente a germinar, 100 semillas. Después de que usted las coloca, deja pasar un tiempo, más o menos una semana, abre, ¿cierto? La prueba completamente y cuenta cuántas fueron las que germinaron. Pues si coloqué 100 y me germinaron 70, quiere decir que tiene 70% de germinación. ¿Para qué me sirve eso? Pues para hacer el cálculo de la semilla que yo voy a utilizar. Porque si 100% de la semilla nace, pues quiere decir que si la recomendación dice que son 7 kilos por hectárea, pues compro 7 kilos. Pero si el porcentaje de germinación es del 70%, no son 7 kilos, son más los que yo debo comprar, ¿ok? Esa germinación se puede hacer como la vamos a hacer aquí, ¿cierto? En toallas de papel absorbente, pues vamos a aprender a hacerlas. También las puedo hacer en materas, eso también se puede hacer. Coloca 100 semillas, ¿ok? Y
lo que nazca puede ser el porcentaje. En eras también, yo preparo eras. Esto lo hacen mucho, principalmente en hortalizas. En la sabana de Bogotá, hacen esas eras antes de pasarlas a campo. ¿Ok? Algunas semillas, principalmente la de los árboles, ustedes ven que son semillas muy grandes y muy duras. Algunas plantas necesitan la ayuda del hombre para que se propaguen de manera más adecuada, principalmente los árboles. Hay que escarificarlas, es decir, tienen una envoltura que es demasiado dura, ¿ok? Entonces le hace muy bien que uno, por ejemplo, donde uno sabe que van a hacer la semilla, lijarla para que esa cáscara sea más blandita y consiga realmente germinar la planta, la semilla. Muchas semillas pues en sí ellas son viables, pero a veces su corteza, su protección, su cutícula es tan dura que no le permite realmente germinar. Hay unas especies en Australia, por ejemplo, eso lo ve uno en el Discovery, que son tan duras que requieren temperatura para poder germinar. Entonces esas especies, si no hay incendios, no se propagan. Por eso es que los incendios forestales no del todo son tan malos. Lo que pasa es que últimamente con los cambios que han habido, pues ya se están en mucho de control. Pero para algunas especies, si no fuera por los incendios, no se podrían propagar. También lo puedo hacer en vivero, ¿no? En vivero. Y pues vienen algunos sustratos. Posiblemente nosotros lo hagamos, hay unas bandejas de germinación. A veces lo hacemos, a veces no hacemos las pruebas de germinación en bandeja. ¿Ok? Algunas especies se siembran directamente, gracias a Dios, digo yo, gracias a Dios, la mayor parte de las especies que nosotros utilizamos para alimentación animal se siembran así, de forma directa. Se pone la semilla en el suelo y ya van haciendo. Algunas no les va bien así, les va bien primero sembrarla en un vivero, en un almácigo y trasplantar la plántula, pero esto implica más mano de obra, y es mano de obra como tal, es gente trabajando y eso encarece mucho los sistemas de producción. ¿Ok? De todos modos, si ustedes van a sembrar en viveros, si lo tienen que hacer, por ejemplo, la leucaena, cuando usted va a sembrar un silvopastoril, sí le toca trabajar con viveros. Tengan en cuenta desde ya que la plántula tiene que tener una característica, ok, vea, esta es la correcta, una planta totalmente saludable, principalmente la raíz. Nosotros colocamos eso en bandejas de germinación. Esa bandeja de germinación tiene esta profundidad. Entonces, yo tengo que sacar la plántula cuando la raíz haya llegado hasta el fondo del germinador. ¿Por qué? Porque si dejo pasar mucho tiempo, ¿cierto? Esta raíz se puede atrofiar, vea. Va a llegar al fondo, va a encontrar plástico y ella va a tratar de irse para los lados y se va a curviar. Pues resulta que después de que la raíz, cuando está creciendo, coja curva, no vuelve a enderezarse para abajo y queda una raíz superficial. No se desarrolla bien la planta. ¿Ok? Bien, control de arbences. Vamos a dar un break. Vayan, tómense un tinto y volvemos en 10 minuticos. ¿Listo, por favor?